No dice recording in progress. No escuché nada. Supongo que... Y vale. ¿Mm? Y vale, dale. Ya, perfecto. Entonces, sean pi sigma dos caras opuestas de un cubo. Demuestre que los centros de las caras distintas a pi sigma son puntos coplanares. Si P y Q son los centros de pi sigma y se unen a los puntos anteriores, demuestre que todos esos segmentos resulta que son congruentes. Demuestre que esos segmentos que resultan son congruentes. Ya, entonces, tenemos lo primero que nada, tenemos nuestro cubo. Ahí está el cubo y para atrás. Y vamos a ponerle, para ubicarnos, nombres a las aristas. Siempre es conveniente ponerle nombre a las aristas. A, B, C, D, E, F, G, H. Sin pérdida de generalidad, asumamos esta cara de acá, pi, y la cara de acá abajo, sigma. ¿Ya? Nuevamente, sin pérdida de generalidad, podríamos tomar este punto de acá y ese punto de allá atrás, o podríamos tomar este punto de acá y este punto de acá. Se dan cuenta de que básicamente eso es una rotación, tomar el de adelante o el de atrás, una rotación, y nosotros sabemos que las rotaciones, las traslaciones, y las simetrías definen congruencia, y por tanto, si definen congruencia, son exactamente la misma figura, y por tanto da lo mismo elegir esos puntos donde nosotros queramos. Pongámosle este punto de acá X y este punto de acá Y. Sean X, Y centros de las caras de hecho sean X, Y sin pérdida de generalidad, avisando todo lo que dije antes. Ojalá si les ponen algo así en la prueba, ustedes digan que la rotación define congruencia, da lo mismo donde elijamos pi y sigma con tal de que sean opuestos, y da lo mismo donde elijamos X y Y con tal de que sean opuestos y que no estén en pi y sigma, ¿ya? Entonces, centros de las caras EHAD y FGBC, respectivamente. CAL, la recta que pasa por X y que es paralela, que es L paralela a AD, es decir, sea esta L, ¿ya? Paralela a esta de acá abajo y que pasa por X. Acuérdense que esta recta existe ya que... ¡Ay, qué horrible milla! No sé, está toda mi letra horrible, pero esa en específico está muy mal. Existe ya que en un plano, entendiendo que EADH, la cara de allá, esta de aquí, es un plano, ya que en un plano existe una única... ¿para qué voy a escribir eso? Existe una única recta paralela a otra que pasa por un punto. Eso lo demostramos incluso como en la ayudantía 3, que pasa por un punto.
Entonces, por el punto X va a pasar una única paralela a AD, porque esto de acá es un plano, todo esto de aquí es un plano. Entonces, y luego, del mismo modo, sea M recta que pasa por I, tal que L es, o sea, M, perdón, tal que M es paralela a I. No, a BC, perdón. Es decir, esta va a ser el M. Y esto de acá es L. ¿Ya? Ahora, sea omega el plano que se genera por L y M. Este plano existe ya que al M y L ser paralelas a AD y BC, que son aristas de un cubo, que son lados opuestos de un cuadrado. Esto implica que L y M son, voy a hacer otra página. Ustedes para ver otra página creo que tienen que cambiarla. Acabo de hacer una página y voy a empezar a escribir en la segunda página. Entonces, L y M son paralelas entre ellas. Y aquí voy a repetir lo que dije ayer. Este es un teorema súper importante, que creo que lo puse como comentario en los apuntes que subí. ¿Qué nos dice este teorema súper importante? Nos dice, observación le voy a poner en este caso, porque no voy a definir bien el teorema, sean L y M dos rectas en el espacio. Entonces, tenemos cuatro opciones. L es igual a M. 2. L es paralela a M. 3. L es secante con M. Y 4. L es alaviada a M. Estas tres opciones son coplanares. Y son iguales a todos los ejemplos que hemos visto de rectas hasta antes de geometría en 3 dimensiones. Funciona la geometría en 2 dimensiones con eso. En este caso no funciona. Pero, si volvemos a la página anterior, nos damos cuenta de que L y M efectivamente son paralelas porque L es paralela a AD, AD es paralela a BC y BC es paralela a M. Entonces, L y M van a ser paralelas entre ellas y como son paralelas, bueno, dado lo mismo, si fueran paralelas, si fuera la misma recta o si fueran secantes, podemos definir un plano entre ellas porque son coplanares. Y lo único que tenemos que saber acá es que no son alaviadas. Dichas rectas de acá no son alaviadas porque son paralelas. Entonces podemos definir un plano entre ellas. Entonces, volviendo a la página 2, vamos a dibujar cómo queda nuestra figura nuevamente. Ayer traté de copiar en esta pizarra, como copiar y pegar figuras, pero queda muy horrible. Voy a ver si hoy día me funciona. Control C. Yo creo que voy a tener que terminar dibujando de cero, ¿no? Sí, mejor dibujo.
Entonces nuestra figura se ve algo así. FG, EH, A, B, C, D. Tenemos por aquí X, por acá L, por aquí Y y por acá M. Entonces lo que nosotros queremos es definir este plano omega, y este plano omega va a estar definido por estas dos rectas, de esta forma así, ¿ya? Esto es omega. Sean alfa y beta entonces. Sean alfa y beta tales que alfa es igual a... Quizás es mala idea decirle alfa y beta, les voy a decir A minúscula y B minúscula, ¿ya? Porque alfa tiene todo el sentido de ángulo, y quiero hablar de recta. Sea A igual a la intersección entre el plano omega y ABEF, es decir, el plano de acá adelante. Es una recta que pasa por acá, ¿ya? Esta va a ser A. Del mismo modo sea B la recta que pasa por atrás. O sea, y sea B igual a la intersección entre sigma, omega que diga, omega y el plano HGDC, el de atrás. HGDC. Ambas, al pasar, al tener un punto en común, con X e Y, cada una, o sea, con X y con M y L, cada una, pasan por el punto medio de ABEF y HGDC respectivamente. ¿Se entiende de que esta recta de acá, la voy a mostrar en rojo, esta recta de acá atrás y esta recta de acá adelante, al esta de acá pasar por el punto medio ahí y esta de acá pasar por el punto medio acá, entonces como tienen cada una dos puntos correspondientes con los puntos medios, y esto de acá es un cubo, entonces esto de acá también va a partir como el cubo en dos. La recta A y la recta B también van a partir el cubo en dos. Y de hecho por aquí y por acá está el punto medio, pero no lo vamos a mencionar todavía. Luego, notemos que A intersecta a HD. Los puse al revés de lo que había puesto acá. Ya. Corrección, solo para no confundirme con la pauta. Voy a decir que la de adelante es B y que la de atrás es A, ya. A, B, E, F. Entonces, esto sería al revés. Esto da lo mismo, ¿no es cierto? Pueden haber sido exactamente igual para los dos lados, pero esto es para no confundirme con la pauta, no me vaya a confundir después y ya la embarra. Entonces, notemos que A intersecta a HD. Y EA ya, esto me estoy confundiendo. A intersecta a HB y GC. Y GC, lo escribí muy mal. Y GC en sus puntos medios. Es decir, este es punto medio de HD y este es punto medio de GC.
medios. Y lo mismo con B. Y B a EA y ¿qué letra tenía esto? Una F. Y FB en sus puntos medios. Luego, los centros de las caras. Los centros de las caras. Aquí también ustedes las caras las pueden escribir así, porque sabemos que las caras de un cuadrado, o sea, de un cubo son cuadrados. Entonces las podemos escribir como si fueran con la notación de paralelogramo. A, B, E, F. Y D, C, H, G. A, B, E, F, la de acá adelante, y E, la de atrás de allá atrás. Están contenidos en las rectas en A y B respectivamente. Y esto implica que los centros están contenidos en omega. Voy a hacer otra página. Y si están en omega, eso implica que son coplanares. Estamos listos con nuestra primera parte. Y la segunda, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ponernos a hacer congruencias de triángulo, pero también tenemos la opción de usar nuestros teoremas conocidos de geometría en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos? Tenemos los siguientes puntos. Tenemos una figura marcada en sus centros. Tenemos algo así. ¿Qué era lo que queríamos unir? Ah, con los centros de todas las caras. O sea, con aquí, así. Y el centro de la cara de arriba. O sea, con el centro de pi, creo que se llamaba, de pi y de sigma. Y como el cubo es un sólido platónico, al unir los centros de pi y sigma con los puntos obtenidos, obtenemos un octaedro. Esto era lo que les decía, que el cubo es como el inverso del octaedro. Y el octaedro también es un sólido platónico. Por lo tanto, esto implica que sus aristas son congruentes. Son congruentes. Y por lo tanto, todos
los segmentos que los piden. Lo son. Ya, ese es el primer ejercicio. ¿Alguna duda del primer ejercicio? ¿Todo bien con el primero? Voy a avanzar con el segundo, ¿ya? Segundo ejercicio. Les recomiendo que vean la ayudantía de ayer. La voy a subir a YouTube. Lo vuelvo a repetir. La de hoy día también la voy a subir a YouTube. Voy a compartir el enlace de mi página de YouTube, que en realidad no va a tener más videos que esto, porque antes lo subí a otra cuenta. O quizás sí va a tener más videos porque quiero ser famosa. No lo sé. Pero ahí voy a subirlos. Esta ayudantía, la de hoy día y la de ayer, que la de ayer va a estar dividida en dos partes porque ayer me explicaron cómo tenerse un premium, así que ahora recién aprendí a hacer que esta cuestión no se me pare. Entonces, el problema 2 dice, demuestre que la suma de todos los ángulos planos de un ángulo poliedro de 5 caras es menor que 4R. Ya, aclaración, no hice muchos ejercicios de este estilo, de hecho es el único que voy a hacer. ¿Por qué? Porque en general el profe en las pruebas no pregunta ejercicios de este estilo, pero podría llegar a ser que les ponga un verdadero y falso parecido a esto, ¿ya? De todas formas, si es que son muy pocos ejercicios de este estilo, aún contando los que vaya a hacer Harold en la próxima semana, hago la ayudantía de la próxima semana de Pascal y de equivalencia de segmento y multiplicación de segmento, y a la semana siguiente, el día antes de la prueba, podría volver a hacer una ayudantía el día miércoles, por ejemplo, o hacer la ayudantía justo antes de la prueba, una de dos, les hago otro ejercicio de este estilo, ¿ya? De todas formas, lo que siempre digo, pueden revisar las ayudantías del año anterior, pero yo no hice de este estilo el año anterior. Tendrían que revisar las ayudantías que hizo Harold el año pasado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos un ángulo poliedro de 5 caras. Es decir, tenemos una cosa que en el espacio se va a ver algo así. 1, 2, 3, 4, algo así, ¿ya? Entiéndase que, voy a prender un poquito la cámara, entiéndase que esto es así como, así, ¿ya? No es plano, como se ve ahí en el dibujo, sino que esto tiene un poco de curvatura. Si nosotros podríamos unir acá atrás. A eso voy, ¿ya? Eso. Entonces, lo que queremos demostrar perdón, lo dibujé mal. Ángulo poliedro de 5. Dibujé uno de 4, uno de 6. De 5 es así y el de acá atrás. ¿Ya? No necesariamente es un polígono regular, que de hecho no lo es, ¿ya? Así que tranquilen con eso. Es solo un ángulo poliedro cualquiera, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos ver es que este ángulo, que le voy a poner alfa, ese chiquitito ahí, este de acá beta, este gamma, este delta, y el de aquí atrás, el que es como todo eso de ahí atrás, le vamos a poner epsilon. Entonces, por demostrar, alfa más beta más gamma más delta más epsilon es menor que 4R. Ya, eso es lo que queremos demostrar. Eso es lo que nos dice, que todos los ángulos
demuestra que la suma de todos los ángulos planos de un ángulo poliedro de 5 caras es menor que 4R. ¿Ya? Es decir, que los ángulos planos, los ángulos que se forman en cada una de las puntitas de cada uno de los planos que estamos formando, sumados dan menos de 4R. Solo para conveniencia de la demostración, A, B, C, D, E, como está arriba, O, ¿ya? Esta demostración la podemos hacer como si es que la base de esta cuestión fuera un pentágono, ¿ya? Una base pentagonal. Entonces vamos a ver esto como si estuviera visto desde arriba, ¿ya? Se va a ver algo así. Si supiera dibujar un pentágono. Algo así, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos E, D, C, B y A. Y entre A y B está alfa. Aquí está beta. Aquí está gamma. Aquí está delta. Y aquí está epsilon. ¿No es cierto? Entonces, el ángulo EAB, ahí acá está O. EAB, es decir, este ángulo de acá, es menor que el ángulo OAE. OAE es menor que ese. OAE más OAB. Más este. ¿Por qué? Porque acá estamos contando como el ángulo diedro. Este de aquí es el ángulo diedro. Tiene como la suma de esos dos ángulos. Es menor o igual en realidad. ¿Ya? De hecho, menor o igual debiese decir ahí. Si la figura fuera plana, o sea, si este ángulo de acá en realidad no existiera, serían iguales, ¿ya? Pero como si existe ese ángulo, como si tiene una formita más o menos así, y no es así, entonces, si fuera así, serían iguales la suma, pero como es así, el ángulo es un poquito mayor, ¿ya? Eso es como un teorema que tienen que haber visto en clases, que es como una, entre comillas, desigualdad triangular, muy entre comillas, ¿ya? Entonces, lo mismo con todos los ángulos, en realidad. Ángulo ABC es menor que OBC. Voy a escribir los menor que con color para que se distingan del ángulo. Menor que OBC más OBA. Ángulo BCD es menor que el ángulo OCD más OCB. El ángulo CDE es menor que el ángulo CDO más el ángulo EDO. Y finalmente el ángulo DA es menor que el ángulo DEO más el ángulo AEO. Ángulo AEO, este de acá. Enorme, enorme. Todo esto de acá le vamos a llamar ecuación asterisco, ¿ya? No me deja hacer más páginas el Zoom. ¿Qué?
¿Cómo dice? Dice crear a lo más, crear hasta 12 páginas. ¿Cómo selecciono esto? Calmado. Relajación. Ahí está. Tienes Creo que una. bajarle. Sí, tenía que bajarle. Caché. Ya. Entonces. A. A, B, C, D, E es un pentágono. Esto implica que la suma de los ángulos interiores es igual a... Esta es una fórmula que tienen que saberse también. Creo que el profe la tiene que haber subido ahora que subió la materia. Ahora que el profe subió materia, voy a agregar material a mi resumen, ¿ya? Porque la idea es que en realidad no es un resumen, en realidad es una traducción de la materia del Pomañol a algo más español que Pomañol. Así que eso, voy a tratar de traducir o de escribirlo como en un látex en vez de un Word, lo que el profe subió ahora. 5 menos 2 por 2R, que esto es lo mismo que 6R. Entonces esto de acá va a ser nuestra ecuación 2 asterisco. Por otro lado, observamos que el triángulo AOB se tiene que triángulo AOB, aquí está alfa más el ángulo OAB y más el ángulo ABO es igual a 2R. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo. Y esto implica que el ángulo OAB, que si volvemos a la página anterior, ¿dónde está OAB? Ahí. Y AEO está acá. ¿Ya? O sea que esto, lo que estoy tratando de decir con esto es que esto lo vamos a poder repetir en cada uno de estos triangulitos chiquititos. Y al final vamos a obtener todos estos ángulos todos estos ángulos de acá. Calma. Volvamos a la página siguiente. OAB más el ángulo ABO es igual a 2R menos alfa, ¿no es cierto? Análogamente, para los otros triángulos, para los otros 5 triángulos, tenemos ángulo. Voy a escribir todas las ecuaciones, ¿ya? OBC más el ángulo OCB es igual a 2R menos beta. El ángulo OCD más el ángulo ODC es igual a 2R menos gamma. Ángulo ODE más ángulo OED es igual a 2R menos delta. Y el ángulo finalmente OEA más el ángulo... ¡Ay! No, qué horrible. Me falta el ángulo ahí. Más el ángulo OAE es igual a 2R menos epsilon. Siguiente página. Sumamos en el primer asterisco y reemplazamos en el segundo asterisco y obtenemos esto. Obtenemos ángulo EAB más el ángulo ABC más el ángulo BCD más el ángulo CDE más el ángulo DEA
es menor que... Aquí se viene mucho texto, ¿ya? Voy a poner el menor que de nuevo con otro color. O sea, lo que hice básicamente es sumar todas las inecuaciones del asterisco 1. ¿Ya? Se sumaron todas las del asterisco 1. O A E, O A B, O B C, O B A, O C D, O C B, C D O, E D O, D E O, A E O. Pero aquí, ojito, acuérdense que si un ángulo es de la siguiente forma, A, B, C, va a ser igual a un ángulo, va a ser igual, de hecho, ni siquiera congruente, va a ser igual al ángulo CDA, ¿no es cierto? Es como contarlo para un lado y contarlo en el orden de las manecillas del reloj o en contra. Entonces acá hay varios ángulos que son los mismos, pero que los mencionamos de forma distinta por cómo estaban en la figura. Entonces este se va con este de acá. ¿Por qué se van? Bueno, calma, de ahí veo por qué se van. ¿O no es eso? Espérame un cachito. Déjenme dibujar de nuevo el dibujo. Estoy media perdida. Parece que son triángulos isósceles, ¿no? Ah, sí, por eso es... Sí, porque son iguales, son como los de las bases. Ya, sí. Por eso era. Sí, Perdón. es que me devolví igual al dibujo para ver cuál era, y sí, es por eso. Ya, entonces... No es que se vayan, sino que son lo mismo, ¿ya? Ese con ese. Ya, esa la voy a marcar con X. Este con el OVA. ¿Dónde está el OVA? Acá. El OVC con el OCB. El OCD con el CDO. Y estos dos que nos quedan, se me acabaron las formas de marcar. Entonces todos esos son iguales. Entonces, por la ecuación 2, la suma de esos ángulos de acá de arriba, o sea, esto es sí, solo sí, 6R es menor que el tiro. 6R es menor que 2R menos alfa más 2R menos beta más 2R menos gamma más 2R menos delta más 2R menos epsilon. Y esto, sí, solo sí. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende que al final esto de acá son los triángulos, estos mismos triángulos de acá? ¿No es cierto? Como que los que marcamos juntos, al final forman 2R menos alfa. Los que marcamos acá forman 2R menos beta. ¿Se entiende, no es cierto? Porque acá los tenemos, ¿no es cierto? Reemplazamos al final esto de acá, OBC más OCB. Y acá tenemos
bueno, ese por ejemplo con ese nos tenían que dar el 2R menos beta, creo. Eso. Y esto de acá son la suma de los ángulos del pentágono, los ángulos de abajito, y tienen que ser 6R. Lo habíamos calculado antes en el 2. Entonces al final esto de acá arriba es lo mismo que escribir esto de acá. Y luego, bueno, sumamos esto, porque podemos sumar esto. Nos queda 6R es menos que 10R menos alfa más beta más gamma más delta más epsilon. Y esto es sí, solo sí. Nos queda, bueno, lo que estoy haciendo es pasar el 10R para allá, nos quedaría 6R menos 10R menor que menos alfa más beta más gamma más delta más epsilon. Y eso nos queda que menos 4R es menor que alfa más beta más gamma más delta más epsilon en negativo. Y multiplicamos por menos 1 y estamos listos, ¿no es cierto? Nos queda 4R alfa más beta más gamma más delta más epsilon. Y eso era lo que queríamos. O sea, queríamos que esto de acá fuera menor que 4R y es lo que tenemos. Solo que me quedó la desigualdad para el otro lado, pero da lo mismo. Y eso era. Ese era el ejercicio. Me confundí un poco acá, pero quiero volver a repetirlo. Lo que estoy haciendo es juntar los que iguales OAE, AEO, si nos devolvemos a la página anterior, OAE más AEO. Esto de acá, esto era igual a 2R menos epsilon. Lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿ya? Como reemplazar todos los que son iguales, nos tendría que dar una de estas ecuaciones que eran parte de la ecuación 3 en realidad, porque eso no era la ecuación 2. ¿Ya? Y reemplazamos en 2 y 3. ¿Ya? Y esa era la demostración. Esos eran los dos ejercicios que tenía para hoy día y las informaciones que quería dar para hoy día.